El día de hoy les vamos a hablar sobre las técnicas de diagnóstico en leucemias, específicamente la mieloide y linfoide aguda. Entonces, para comenzar y para recordarles, la leucemia mieloide aguda es una neoplasia de células mieloides que se produce por la transformación y proliferación clonal de células inmaduras, las cuales desplazan el desarrollo de una hematopoiesis normal. Todos los subtipos de leucemia mieloide agudo comparten características parecidas en cuanto a manifestaciones clínicas y el hemograma. Entonces, en las manifestaciones clínicas vamos a encontrar todas las relacionadas con una hematopoiesis ineficaz, como lo es la fatiga, el sangrado, infecciones recurrentes, trastornos de la coagulación, entre otros. Y en el cuadro hemático vamos a encontrar pancitopenia o trombocitopenia acompañada de leucocitosis. Según la clasificación FAB, pues tenemos 7 subtipos de leucemia mieloide aguda y son las que vamos a ver a continuación. Primero está la leucemia mieloide aguda mínimamente diferenciada o M0. Aquí vamos a encontrar en el mielograma que más del 20% de las células nucleadas presentes corresponden a blastos que se caracterizan por ser de mediano tamaño, cromatina dispersa, núcleo redondo o ligeramente indentado con 1 o 2 nucleolos, citoplasma agranular con basofilia variable y una médula ósea en general con hipercelularidad marcada. Y pues no vamos a encontrar bastones de Auer. En la citoquímica son negativos para la mieloperoxidasa, el Sudán negro y la esterasa no específica. Los marcadores principales inmunohistoquímicos son CD13, CD33, CD117 y CD38 positivos, y el HLA-DR y el CD34 pueden o no ser positivos. En cuanto a la identificación por la citometría de flujo, pues vamos a encontrar que los marcadores que nos identifican como una leucemia M0 son CD34 bastante positivo, HLA-DR positivo, mieloperoxidasa negativo, CD13 y CD33 positivo y CD15 negativo. Y para finalizar esta leucemia, pues hasta el momento no se han encontrado anormalidades genéticas asociadas, así que pues no hay pruebas moleculares específicas. Ahora la leucemia mieloide aguda sin maduración o M1. Entonces, en el mielograma observamos que más del 30% de las células nucleadas son mieloblastos. Esos mieloblastos son de tamaño mediano a grande, tienen una cromatina dispersa y el citoplasma es basófilo con gránulos azurófilos o primarios. La médula ósea es hipercelular y aquí sí ya se empiezan a ver los bastones de Auer. Son positivos para la mieloperoxidasa, para Sudán negro y negativos para la esterasa específica. Los principales marcadores inmunohistoquímicos son CD13 y CD33 y CD17, CD117 positivos. Y igual que en la anterior, pues HLA-DR y CD34 pueden variar entre positivos y negativos. Mediante citometría de flujo, los marcadores que nos indican que es una M1 es un CD34 positivo, HLA-DR positivo, la mieloperoxidasa puede ser positiva o negativa y el CD13 y CD33 positivos. Para ese subtipo de leucemia pues tampoco se han encontrado anormalidades relacionadas con pues que causen esta leucemia, así que pues tampoco se presentan las pruebas moleculares. Bueno, el siguiente tipo de leucemia es la leucemia mieloide aguda con maduración o M2.
Este tipo de leucemia se caracteriza porque en médula ósea se encuentra el 20%, más del 20% de meloblastos, más del 10% de neutrófilos y precursores, menos del 20% de monocitos, aumenta la cantidad de precursores eosinófilos y en sangre periférica se observan mieloblastos con o sin gránulos azurófilos, como se observa en esta imagen, y bastones de Auer una cruz, como se observa aquí. Como se pueden observar en las cuatro imágenes, las células muestran estadios madurativos posteriores al mieloblasto, como son promielocitos, mielocitos, metamelocitos y neutrófilos. Y también se puede observar que el tamaño de los blastos es de medianos a pequeños, con un perfil nuclear redondo, pero que a veces adopta una posición cuadrada respecto al citoplasma. Y la segmentación nuclear es anormal en los neutrófilos, como se puede observar en las imágenes. Además, el núcleo muestra una cromatina laxa inmadura con uno o varios nucleolos visibles, como se observa aquí. Y además el citoplasma es basófilo. Entonces, una fracción de los blastos puede expresar antígenos de hematopoiesis temprana que están aquí en los marcadores inmunohistoquímicos, como son el CD34 y el HLA-DR, que son positivos para este tipo de leucemia, pero la mayoría de las células expresan antígenos asociados a la línea celular mieloide, como son CD13, CD33, CD65, CD11B y CD15. Y pues con respecto a la citoquímica, olvidaba mencionar que esos CD34 y el HLA-R pues están asociados a que son los que tienen los mieloblastos o los monoblastos, y los pues que mencioné anteriormente, que tienen que ver con la línea celular mieloide. Sin embargo, hay unos marcadores como son el CD2, el CD7 y el TDT, que son pues aberrantes, que debido a la infidelidad de línea, ya que son precursores linfoides o de células T, y sin embargo lo presentan este tipo de leucemias. Con respecto a la citoquímica, entonces se puede observar que es mieloperoxidasa positivo, que tiñe los gránulos primarios, el SODAN negro, que tiñe los fosfolípidos también es positivo, y la esterasa de cloracetato, que tiñe pues las enzimas, también se observa positiva, y eso está pues en las tres imágenes de abajito. Y la esterasa no específica, que es negativa. Ahora, con respecto a la citometría de flujo, pues ya los marcadores los acabo de mencionar. Aquí pues es para mostrarles un poco las imágenes de cómo se podría observar. Algunos ejemplos, como está el CD33 y el CD13, que se observan positivos, y ya que se observan entonces en las gráficas en la esquina superior derecha. Y también está el CD34, pues que también se observa positivo por encontrarse en esta ubicación. Entonces es lo que tiene colorcito verde y rojo. Además, mencionar también lo de la mieloperoxidasa positiva. Este tipo de leucemia M2 se caracteriza mucho por tener una translocación, pues tiene varias, pero la más común es la 821Q22Q22, en la que se ven involucrados los genes ETO, que está ubicado pues en el cromosoma 8 en la región Q22, y el otro gen involucrado es el LMA1, que está ubicado en el cromosoma 21 en la región Q22. Este rearreglo entonces resulta en la formación de un gen quimérico, que es el AML1-ETO, en el cromosoma 21, y eso se puede observar en el cariotipo que se encuentra ahí, en el que está señalado entonces el cromosoma 8 y el cromosoma 21. Entonces, un dato importante, pues
que cabe mencionar es que esta alteración se asocia a bajo riesgo, ya que se ha visto que los pacientes tienen un alto porcentaje de remisión completa. Y que una característica clínica es que los tumores en este tipo de leucemia se denominan sarcomas granulocíticos. Otras alteraciones que se presentan entonces son la translocación 69q23q24 o la translocación 816p11p13, pero estas pues no son tan frecuentes. Ahora, las pruebas moleculares para detectar estas alteraciones pues son PCR en tiempo real, FISH y cariotipo. El cariotipo pues es la imagen que ya les estoy mostrando ahí y pues permite identificar estos productos. La técnica de FISH pues me permite identificar sobre todo el gen de función que les acabo de mencionar, que es el AML1 ETO producto de la translocación 821, y además este me permite seguir la enfermedad, me permite hacer un seguimiento de la enfermedad mínima residual. Bueno, el siguiente tipo de leucemia es la leucemia promielocítica aguda o M3. Este tipo de leucemia entonces se caracteriza porque la maduración entonces de los promielocitos se ve interrumpida y tiene dos variantes, una variante hipergranular, que son estas que se observan aquí, y una variante microgranular. Entonces en la variante hipergranular se observan los promielocitos con bastones de Auer 2 cruces y células de Fagot que usualmente presentan los bastones de Auer en empalizado. Además, los núcleos suelen estar de forma riñonada o bilobulada y ocultos usualmente por gránulos prominentes. Mientras que la variante microgranular, entonces sus núcleos son un poco irregulares, también bilobulados, y su citoplasma entonces tiene gránulos que son o no visibles o presentan como un aspecto pulverulento. Sus núcleos son dentados. Este tipo de leucemia, entonces un dato es que el riesgo de complicación es mucho mayor que en otro tipo de leucemias, debido a pues que estos gránulos que acabo de mencionar están cargados de proteínas y enzimas que una vez se liberan al torrente sanguíneo causan que en la sangre se destruyan los factores de coagulación, que es el número de plaquetas descienda y eso haga que se produzcan hemorragias y además fenómenos de trombosis por coagulación intravascular. Bueno, entonces continuando con los marcadores inmunohistoquímicos podemos observar que presentan CD33 positivo y CD13 positivo. Estos dos marcadores entonces son característicos, o tenerlos es característico de que pertenecen a la línea celular mieloide y además están presentes en monoblastos, mieloblastos y promielocitos. El marcador C34, bueno, eso lo voy a mencionar ahora más adelante. El CD17 es muy característico de este tipo de leucemia porque se presenta en los promielocitos. En los siguientes, que son metamelocitos, bandas y esos, no está presente, entonces es muy característico. Mientras que pues el CD64, que está presente en la línea granulocítica, en neutrófilos y monocitos, y el CD123 en los precursores mieloides. Ahora, el CD15 en este caso se muestra negativo, aunque usualmente en los promielocitos está positivo, pero pues en este caso está disminuido o está negativo. Y en algunos casos se puede expresar, ocurrir una expresión aberrante de CD2, pues que como ya dije en la leucemia pasada, pertenece al linaje linfoide. Y además la expresión de CD56 junto con CD34 se observa más frecuente en el tipo de variante microgranular.
Entonces, en la citometría de flujo, pues se puede observar ya los marcadores que mencioné anteriormente, pero entonces esta gráfica muestra algunos ejemplos. Olvidé mencionar algo. En la citoquímica, entonces algo muy característico de este tipo de leucemia es la mieloperoxidasa, que es intensamente positiva, y esto me permite mucho diferenciar, que es esta imagen con los gránulos teñidos. El sudán negro positivo, la esterasa no específica negativo y la esterasa de cloroacetato positivo. Ahora sí, en la citometría de flujo, entonces esta gráfica me muestra que la mieloperoxidasa es positivo, que el CD3 es positivo, ubicándose pues en la esquina inferior derecha. Lo mismo ocurre con el CD17. Ahora, algo característico y que identifica las pruebas moleculares en este tipo de leucemia es la translocación 15-17, que da como resultado entonces Q22, Q11, que da como resultado la fusión o un gen de fusión que es el PML RA alfa. Entonces, entonces eso es lo que se puede observar en el cariotipo. Entonces los cromosomas 11 y el 17. Entonces, la detección molecular se puede hacer mediante PCR, mediante FISH. Ambos detectan el gen híbrido, que es el PMLRA alfa. Y en esta imagen entonces también se puede utilizar inmunotensión, pues con anticuerpos monoclonales anti-PML. Entonces en esta gráfica pues observamos el cariotipo, mientras que en esta gráfica observamos que en esta primera imagen entonces las células son negativas para la fusión de este gen, ya que se observan 2 señales rojas y 2 señales verdes separadas. Mientras que en esta imagen pues se observa que hay una fusión. Este sería el patrón normal, pero en esta se observa una fusión, pues sí se muestra una señal roja y una señal verde independiente, pero esta fusión o esta luz amarilla se da por la fusión entre la señal verde y la señal roja, que se da entonces por la presencia de los dos fluorocromos, que me indican entonces que sí está presente el gen de fusión. Leucemia mielomonocítica aguda M4. Los hallazgos morfológicos en mielograma se caracterizan por la presencia de precursores de neutrófilos y de monocitos, cada uno de los cuales constituye más del 20% del total de las células en médula ósea. Dentro de las morfologías más encontradas están los monoblastos y los promonocitos. Los monoblastos tienen un gran tamaño, un citoplasma abundante con basofilia intensa y uno o más nucleolos. Además, pueden o no haber bastones de Auer. En cuanto a la citoquímica, son positivos para mieloperoxidasa, sudán negro y esterasa no específica, pero son positivos o negativos para la esterasa de cloroacetato, positivos para las células granulocíticas y positivos débiles o negativos para las células monocíticas. Dentro de los principales marcadores inmunohistoquímicos de la leucemia M4 se encuentran CD33, CD13, CD14, CD4, CD11B, CD64, CD15 y CD36. Para hacer el reconocimiento por citometría de flujo, primero se debe utilizar el panel ALOT, el cual nos indica el linaje. Un resultado CD34 y CD45 positivo o negativo y mieloperoxidasa positivo son claves para identificar el linaje mieloide. Posteriormente, mediante el uso del panel secundario específico, vamos a saber qué tipo de leucemia tenemos. Para la leucemia M4, los resultados de la citometría de flujo son CD34 positivo o negativo, mieloperoxidasa, CD13, CD33, CD15 y HLA-DR positivos. Finalmente, es importante mencionar que en este tipo de leucemia
puede haber una variación, en la cual se van a presentar eosinófilos anormales en la médula ósea. Esto se da por una inversión en el cromosoma 16, la cual puede ser detectada mediante pruebas de secuenciación y FISH. Leucemia monoblástica aguda M5A y leucemia promonocítica aguda M5B. Los hallazgos morfológicos en mielograma, de manera general para estas leucemias, se caracterizan porque la morfología monocítica constituye más del 80% de las células, mientras que la morfología granulocítica es menor al 20%. Dependiendo del tipo de célula que predomine, se va a clasificar en M5A o M5B. En la M5A predominan los monoblastos, de tamaño grande, citoplasma abundante, con una basofilia moderada y con presencia de uno o más nucleolos dentro de su núcleo. Mientras que para la M5B predominan los promonocitos, que tienen un citoplasma con basofilia ligera y que pueden presentar de manera ocasional gránulos y vacuolas. Algo muy característico de los promonocitos es su núcleo irregular y con un pliegue central. En cuanto a la citoquímica, son negativos para mieloperoxidasa, sudán negro y esterasa cloroacetato, pero son positivos para la esterasa no específica. Los principales marcadores inmunohistoquímicos de esta leucemia son CD33, CD13, CD4, CD14, CD11B, CD64, CD15, CD65, CD11C, CD36, CD68 y HLA-DR. Para su identificación mediante citometría de flujo, al igual que en el caso anterior, el tubo ALOT nos va a indicar un linaje mieloide. Posteriormente, el panel secundario específico nos va a indicar que es una leucemia M5 por los siguientes resultados: mieloperoxidasa, CD13, CD33, CD15 y HLA-DR positivos y CD34 positivo o negativo. En cuanto a las pruebas moleculares, esta leucemia suele estar asociada a la translocación 911, la cual se puede detectar mediante FISH, PCR en tiempo real y secuenciación. La leucemia eritroide aguda, según la clasificación FAB, se divide en leucemia eritromieloide, correspondiente a la LMA-M6A, y a la leucemia eritroide pura, o LMA-M6B. Estos dos tipos de leucemia eritroide se basan en la presencia de un componente mieloblástico significativo para su clasificación. La primera, que es la eritroleucemia aguda, se utilizan los siguientes criterios diagnósticos: que más del 50% de células nucleadas en médula ósea sean normoblastos y que los mieloblastos sean mayores al 30% de la población no eritroide. En el mielograma se espera encontrar hallazgos como mieloblastos y bastones de Auer en sangre periférica, alteraciones de los glóbulos rojos como son macrocitosis, microcitosis, ovalocitosis, punteado basófilo y glóbulos rojos nucleados. En médula ósea se espera encontrar un porcentaje mayor al 50% de precursores eritroides y un porcentaje del 30% de población no eritroide o mieloblastos. No presenta una sintomatología característica ni muy diferente de las otras leucemias. En cuanto a las pruebas inmunohistoquímicas y citoquímicas, encontramos que la mieloperoxidasa va a dar positiva la coloración de sudán negro B positiva y la coloración de paz positiva. La tinción de hierro puede dar positiva o negativa con sideroblastos en anillo. En cuanto a los marcadores inmunohistoquímicos, encontramos CD13, CD33, antimieloperoxidasa positiva. CD34 y HLA-DR2 pueden dar positivo o negativo. En cuanto a las pruebas moleculares, encontramos alteraciones asociadas a los cromosomas 5 y 7 y cromosomas hipodiploides, lo cual se puede detectar por medio de técnicas moleculares como FISH, RT-PCR y secuenciación.
La leucemia eritroide pura es poco frecuente y de pronóstico adverso. Su aparición suele darse después de una mielodisplasia preexistente y además de esto puede aparecer de nuevo, aunque no es muy común. Es predominante en el sexo masculino y los criterios diagnósticos que establece la OMS son presencia de precursores eritroides en médula ósea mayor a 80%, eritroblastos mayor al 30% y un componente mieloblástico no significativo. En el mielograma se esperaría encontrar en sangre periférica glóbulos rojos nucleados, multinucleados, macrocitosis, microcitosis o balocitosis, punteado basófilo y en médula ósea precursores eritroides en un porcentaje mayor al 80%, de una diseritropoyesis marcada, normoblastemia y citoplasma base. Las pruebas inmunistoquímicas y citoquímicas es de importancia resaltar la positividad en el 65% de las células de la coloración de paz en este tipo de leucemia. Y además de esto, el patrón de gránulos densos en los proeritroblastos y el patrón uniforme en eritroblastos más maduros. En cuanto a los marcadores inmunistoquímicos, tenemos que se utilizan CD71, la cual va a dar positivo. Se van a utilizar marcadores mieloides como son CD33, CD13, la glicoforina A y la hemoglobina A. CD13 y CD33 van a dar negativo. La glicoforina A y la hemoglobina A van a dar positivo. Marcadores como HDLA y CD34 negativo. Y para las formas más inmaduras, la antiglicoforina A que va a dar negativo. Las pruebas moleculares son las mismas que se mencionaron anteriormente. En esta diapositiva se pueden observar las diferentes alteraciones morfológicas presentes en las dos leucemias. Entonces, en la primera imagen se pueden observar mieloblastos en sangre periférica y células nucleadas. En médula ósea encontramos que hay más del 50% de precursores eritroides y mieloblastos en la población no eritroide. Ahora, en la eritroleucemia pura o M6B encontramos en sangre periférica las alteraciones de los glóbulos rojos. Acá podemos ver en la esquina glóbulos rojos multinucleados, glóbulos rojos con punteado basófilo. En médula ósea vamos a encontrar precursores eritroides con una diseritropoyesis marcada, normoblastemia y un citoplasma basófilo. En la imagen que se encuentra en la diapositiva en la parte inferior derecha tenemos la coloración de paz positiva, la cual tiene una marcada positividad en las vacuolas y un patrón granular en los eritroblastos. En la siguiente diapositiva encontramos la citometría de flujo de médula ósea de la población eritroide CD71 y CD36. Acá se destaca el incremento de la fracción inmadura de proeritroblastos con expresión de CD117 y CD105. La leucemia megacariocítica aguda o LMAM7 en la clasificación FAB es una leucemia poco frecuente y en la cual se suele presentar displasia en todos los linajes celulares. Además de esto es de difícil diagnóstico y se presenta principalmente en la población infantil. Tiene algunos síntomas específicos los cuales vale la pena resaltar, los cuales son equimosis, trastornos de la coagulación, especialmente resaltar la fibrosis reticulínica. Los hallazgos en el mielograma en sangre periférica suelen ser la presencia de megacariocitos con proyecciones, macroplaquetas y neutrófilos hipogranulados. En médula ósea se espera encontrar un porcentaje mayor al 20% de blastos y mayor al 50% de estos blastos son megacariocitos. Y estos son los criterios para el diagnóstico. En cuanto a las pruebas citoquímicas, tenemos que la mieloperoxidasa, la tinción de Sudán negro B, la esterasa específica y la coloración de paz pueden dar negativo. La esterasa no específica tiene una positividad focal y la coloración de paz también puede dar positivo. En cuanto a los marcadores inmunistoquímicos, tenemos marcadores de linaje megacarioblástico como son CD41A, CD42B y CD61. También se tienen las glicoproteínas plaquetarias para el diagnóstico como son
CD41, CD61 y CD36 positivo. También se pueden analizar los marcadores mieloides CD13 y CD33 y también está especialmente el factor 8, el cual va a dar positivo. Adicional a esto se puede hacer la confirmación con inmunofluorescencia. En cuanto a las pruebas moleculares, tenemos que esta leucemia tiene una asociación en niños con la translocación 122, el gen de función OTT-MAL y la trisomía 21. De igual forma, se puede detectar por métodos moleculares como son FISH, RT-PCR y secuenciación. En la siguiente diapositiva se pueden observar los hallazgos morfológicos en el mielograma. En la parte izquierda inferior encontramos señalada con una flecha negra una macroplaqueta y en la parte derecha superior encontramos un megacariocito con las características proyecciones. Y en la siguiente diapositiva encontramos una citometría de flujo correspondiente a una leucemia megacariocítica aguda. Y en la siguiente diapositiva observamos una citometría de flujo correspondiente a una leucemia megacariocítica aguda. Con respecto a la leucemia linfoide aguda, se sabe que el diagnóstico diferencial de esta neoplasia requiere la identificación del inmunofenotipo. Eso debido a que las características morfológicas no son suficientes para dar una aproximación al diagnóstico definitivo. Por lo tanto, como hay características que ambos tipos de leucemia linfoide aguda, tanto las de las células B como las de las T, comparten, primero se hará un énfasis en los resultados que cada ítem son indiferenciales y posteriormente cuáles comparten. En base a esto empezamos con los hallazgos morfológicos del mielograma, empezando con las células B. Entonces vamos a encontrar blastos pequeños o medianos con núcleo grande, redondo y regular, con presencia de 0 a 1 nucleolos. La cromatina es finamente dispersa y el citoplasma es escaso y con basofilia periférica. Esto vamos a observarlo en la espiral de médula ósea con un aumento de 100x, en donde se observa el infiltrado de blastos linfoides, que es la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha vamos a ver un frotis de sangre periférica de un paciente con la leucemia linfoide aguda, en donde vamos a observar blastos pequeños con poco citoplasma y escasos nucleolos. Lo que es la citoquímica y el cuadro hemático lo trataremos posteriormente porque es una característica que no es muy diferencial. Por lo tanto, los marcadores inmunohistoquímicos característicos que se encuentran son, en primer lugar, los de la línea específica de los linfocitos B, que son los TDT positivo, CD19 positivo, CD22 positivo, CD20 positivo, CD79 positivo, CD45 positivo, CD10 y CD22 positivo o puede ser débil o negativo. La clasificación fenotípica, por otro lado, la leucemia linfoide aguda tiene 4 clasificaciones en las células B, que es lo que vamos a observar en los cuadros. Entonces, como primera vamos a tener los ProB o B1, que sería con presencia de CD19, CD22 y CD79, citoplasmática esta última, y ausencia de CD10. Cuanto a la inmunoglobulina M, citoplasmática, y la inmunoglobulina de superficie, la M. Por otro lado, la tipo 2 o la común, como se observa en el cuadro, tiene expresión de CD10 y marcadores asociados al linaje, que son CD19, CD22, CD79A, citoplasmática y ausencia de la citoplasmática de la inmunoglobulina M, que es la mu, y de superficie también. Por otro lado, la tipo 3 o la de los PREVE tiene expresión de la IG inmunoglobulina M a nivel del citoplasma, sin expresión de la inmunoglobulina M en superficie y la expresión variable de los marcadores CD10, NTDT y CD20. Por último, la tipo 4 o la madura tiene una presencia de marcadores característicos del linaje B, incluyendo además CD20, CD22, inmunoglobulina de superficie y la negatividad de TDT y CD34, porque en este caso ya se trata de marcadores del linaje maduro. Posteriormente hablaremos de la citometría de flujo. Bueno, que corresponde a los marcadores inmunohistoquímicos que ya mencioné con anterioridad. Entonces vamos a ver que se va a evidenciar una expresión de antígenos inmaduros de la línea linfoide que corresponden en su orden al CD45,
CD19, CD34, CD38 y negativos para CD10 y CD20. Este es una citometría de flujo que tiene un patrón para dar una leucemia linfoide aguda de fenotipo Pro-B. Y finalmente vamos a ver las pruebas moleculares que se pueden emplear. Entonces vamos a dividirlas pues de acuerdo a las alteraciones que se han encontrado con respecto a las células B. Entonces, primero que todo se puede hacer cariotipo para células B con hipodiploidía, es decir que son células leucémicas que tienen menos de los 46 cromosomas, entonces por lo menos en este caso menos de 44 cromosomas. Células B con hiperdiploidía, que quiere decir pues que el juego de los cromosomas se puede pues aumentar, en este caso son leucemias que tienen más de 50 cromosomas. La prueba FISH nos va a permitir detectar por otra parte células B con una translocación entre los cromosomas 9 y 22, y pues en esto corresponde el cromosoma de Filadelfia que ya habíamos estudiado con anterioridad, en donde se crea el gen de función BCR-ABL1, y esto también puede ser detectado por una PCR en tiempo real. Células B con una translocación entre el cromosoma 11 y otro cromosoma, células B con una translocación entre los cromosomas 12 y 21, con células B con translocación entre los cromosomas 1 y 19, células B con translocación entre los cromosomas 5 y 14, y por último las células B con translocaciones que implican determinadas tirosinas o sinasas en receptores de citosina, que es pues lo que se le conoce como lo que aparece en la diapositiva, que es BCR-ABL1, like ALL. Todas esas translocaciones, pues como son estructurales, pueden detectarse con un FISH. Y por último, la CGH, que permite ver células con amplificación, o sea, demasiadas copias en una porción del cromosoma 21, que es lo que se le dice IAMP21. Y finalmente, como habíamos mencionado, tanto la leucemia linfoide aguda de las células B y las células T presentan pues comparten el cuadro hemático y la citoquímica. Entonces en este caso el cuadro hemático corresponde a una hiperleucocitosis, eritrocitopenia, lo que conlleva anemia también, y trombocitopenia. Con respecto a la citoquímica vamos a ver mieloperoxidasa negativa, la paz negativa, o puede ser con algunos fragmentos positivos, el sudán negro negativo, el naftol cloracetato esterasa negativo, el naftol acetato esterasa negativo o positivo, que es el alfa-naftol, y el alfa-naftilbutirato esterasa puede ser negativo o positivo en algunos casos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los resultados en cuanto a cuadro hemático y a citoquímica. Entonces, las leucemias linfoblásticas agudas se caracterizan de manera general a nivel de cuadro hemático por evidenciar hiperleucocitosis, eritrocitopenia o anemia y trombocitopenia, que conllevan a la manifestación de síntomas clínicos como los mencionados anteriormente en la leucemia mieloide aguda, como son fatiga causada por la anemia, fiebre causada por neutropenia e infección, y sangrado mucocutáneo debido a la trombocitopenia. Se puede observar también organomegalia y dolorosis. En cuanto a la citoquímica, las leucemias linfoblásticas agudas son negativas para la mieloperoxidasa, lo cual permite diferenciar de la leucemia mieloide aguda. También son negativas para el sudán negro y la esterasa específica. Para el ácido periódico de Schiff son variables, frecuentemente negativos, y son negativos o positivos para las esterasas inespecíficas, las que utilizan como sustrato alfa-naftal acetato y alfa-naftal butirato. Ahora vamos a hablar pues específicamente de las leucemias linfoblásticas agudas de células T. Los hallazgos morfológicos en estas leucemias en el mielograma se caracterizan por la presencia de más del 20% de blastos de tamaño pequeño a mediano. Su morfología usualmente no se diferencia de los blastos tipo B. Sin embargo, se pueden encontrar blastos medianos y grandes que poseen núcleo con cromatina laxa y pocos nucleolos, citoplasma abundante, con basofilia marcada y con presencia de vacuolas citoplasmáticas prominentes y abundantes. Es importante tener en cuenta que la leucemia linfoblástica aguda de células T posee unos rasgos característicos. Aquí se puede presentar
una gran masa en el mediastino que conduce al compromiso de las estructuras anatómicas regionales y hay una incidencia mayor de afectación del sistema nervioso central al diagnóstico e infiltración renal masiva al diagnóstico, como se puede ver en las imágenes. Aquí muestran una radiografía de tórax donde se puede observar la masa mediastínica y en la otra imagen se puede ver la infiltración renal masiva al diagnóstico. Ahora, dentro de los principales marcadores inmunohistoquímicos de la leucemia linfoide aguda de células T se encuentran la TDT, podemos encontrar niveles variables de CD1A, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7 y CD8. De estos, CD7 y CD3 citoplasmáticos son más frecuentemente positivas y solo CD3 es considerado específico del linaje y CD4 y CD8 son frecuentemente coexpresados en blastos. A su vez, se debe mencionar que la leucemia linfoide aguda, por su clasificación fenotípica, se divide en PRO-T, pre-T, tímica cortical y tímica medular. Los PRO-T se caracterizan por ser CD3 citoplasmático positivo, CD7 positivo, CD1A negativo, CD2 negativo y CD5 negativo. Los pre-T son CD3 citoplasmático positivo, CD3 de membrana positivo negativo, CD7 positivo, CD1A negativo, CD2 positivo, CD5 positivo, CD4 y CD8 negativos o positivos. Los T cortical son CD3 citoplasmático positivo, CD3 de membrana positivo o negativo, CD7 positivo, CD1A positivo, CD2 positivo, CD5 positivo, CD4 y CD8 negativos o positivos. Y los T medular se caracterizan por ser CD3 citoplasmático positivo, CD3 de membrana positivo, CD7 positivo, CD1A negativo, CD2 positivo, CD5 positivo, CD4 positivo o negativo y CD8 positivo o negativo, pues dependiendo de la línea de diferenciación que tome. Ahora, para la identificación de la leucemia linfoide aguda de células T mediante la citometría de flujo, pues se utiliza el panel ALO, que primeramente nos va a ayudar a identificar el linaje y el resultado del primer panel o el screening de diagnóstico con CD34 negativo o positivo, CD45 negativo o positivo débil, CD7 positivo, CD3 citoplasmático positivo y CD3 de superficie positivo o negativo nos indica que las células pertenecen al linaje linfoide y posteriormente mediante el panel secundario específico podemos identificar si tenemos leucemia de tipo B o de tipo T. La identificación en este panel está relacionada con los marcadores inmunohistoquímicos que ya mencionamos anteriormente, siendo PRO-T cuando expresa CD7 positivo, CD3 citoplasmático positivo, CD4 negativo y CD8 negativo. Pre-T cuando expresa CD2 positivo, IO, CD5 positivo, IO, CD8 positivo y CD4 positivo. T cortical cuando expresa CD1A positivo y T medular cuando expresa CD1A negativo, CD3 positivo, CD4 positivo o CD8 positivo. En esta imagen podemos evidenciar o podemos ver un ejemplo de citometría de flujo del fenotipo pre-T, donde observamos expresión positiva de CD45, de CD3, CD7 y expresión negativa de CD19, CD1A, CD2 y CD10. Y pues finalmente, para hablar de las pruebas moleculares, debemos mencionar pues que a este tipo de leucemia están asociadas varias lesiones cromosómicas. Entre estas, las más importantes que se destacan son varias translocaciones que pueden ser detectadas por FISH, por PCR en tiempo real y por secuenciación. También se evidencian variaciones en el número de copias de genes manifestándose en amplificaciones o deleciones, lo cual se puede detectar por medio de hibridación genómica comparativa RAI o por PCR en tiempo real. Gracias.